Bueno, pues buenos días y muchísimas gracias una semana más por acercaros a esta rueda de prensa donde trasladamos los asuntos tanto de Junta de Gobierno local como de Pleno. Me vais a disculpar hoy también la voz, que estoy como todo el mundo con estos inviernos fríos y bueno, hoy tenemos muchas cosas interesantes que contaros. Vamos a hablar de cuentas municipales, vamos a hablar de empleo público y, como viene siendo habitual, afortunadamente, de deporte, de mucho deporte. El primer asunto es económico y es de gran alcance. Y es que ayer, por fin, recibimos el informe favorable a nuestro presupuesto municipal de 2023 por parte del Ministerio de Hacienda. Sabéis que, como estamos sometidos al plan de ajuste, tiene que ser el Ministerio el que dé el visto bueno a este presupuesto. Nosotros lo aprobamos en octubre, el 7 de noviembre se lo mandamos al Ministerio y es verdad que este año ha venido con un poco de demora, pero estamos muy contentos respecto al contenido. En primer lugar, porque dice el Ministerio de Hacienda que damos cumplimiento al 100% de las cuestiones que nos establecieron el año pasado, en 2022, y también este año no nos hace ningún recorte en el capítulo de gastos, un pequeño ajuste nos invitan a hacer en cuanto a la materia de ingresos, pero por primera vez en mucho tiempo no nos piden un recorte de gastos, con lo cual yo creo que es una magnífica noticia para el Ayuntamiento de Alcorcón que ya contemos con estos presupuestos del Ayuntamiento, ya con ese informe favorable. Creo que además en estos cuartos presupuestos municipales de este equipo de gobierno, de coalición, es muy importante que el Ministerio de Hacienda refrende los datos económico-financieros de este equipo, que son muy buenos, son muy positivos, al mismo tiempo que hemos recuperado la política social y las inversiones y con una absoluta congelación de impuestos. Los datos definitivos son los siguientes. En el Ayuntamiento nos quedamos con unos ingresos y gastos de 181.716.312,78 euros. IMEP se queda igual que estaba, y ingresos y gastos por 2.235.515,40 euros. ESMASA se queda igual que estaba también, ingresos y gastos por 32.033.878,60 y gastos por 31.111.896,40. De manera que bajamos el superávit que teníamos de inicio, pero tenemos un buen superávit de inicio por 921.982,20 euros. Y lo importante es qué vamos a hacer ahora con este presupuesto. Pues dos cuestiones muy importantes. La primera es atender a los vecinos y segundo, seguir nosotros apostando por esas políticas económicas sin subir los impuestos. Atender a los vecinos y vecinas con ese gasto público que desde el primer día pusimos como equipo de gobierno atendiendo a las personas. Sabéis que hemos pasado por una crisis financiera también a raíz del COVID, ahora tenemos una situación de incertidumbre. Y nosotros y nosotras, tanto por otras administraciones públicas como es el Gobierno de España, como nosotros como el Gobierno local, hemos apostado no por el recorte, sino por la inversión y por la reactivación económica. Protegiendo además a las familias con esa situación de incertidumbre. Estos presupuestos, como ya sabéis, llevan 500.000 euros para el pago de subvenciones de suministros básicos para las familias. 500.000 euros en pagos de luz, de suministros como el gas, etc. También se incrementan un 60% la ayuda a domicilio, un 30% la comida a domicilio y un 33% los fondos de emergencia. Y, por supuesto, reactivar la economía, porque invertir más es tener más empleo y, además, cambiar el modelo productivo gracias a los fondos europeos. Y todo ello, como digo, acompañado con una congelación absoluta de impuestos, con una bajada del 31% respecto a la plusvalía, y, desde luego, apostando por lo público, pero sin cargar los hombros de las familias de Alcorcón. En este sentido, este refrendo que nos hace el Ministerio de Hacienda creo que es muy importante, y es muy importante porque sabéis que estamos sometidos a ese plan de ajuste y sí que quiero dar los datos de la deuda, los datos reales, los datos que están en el Ministerio y que también se reflejan en los informes. Mirad, la evolución de la deuda de Alcorcón ha sido la siguiente. En 2010 teníamos una deuda de 136 millones de euros. En 2011 de 127. En el cierre de ejercicio de 2012, tras el cambio de gobierno, subió a 265. Y el pico de la deuda del Ayuntamiento de Alcorcón se produjo en 2015 con 365 millones de euros. Para ser exactos, 364,8 millones de euros. Nosotros, al entrar en el gobierno en 2019 nos encontramos 236 y ahora estamos en 139. Es decir, ahora, en 2023, estamos volviendo a los niveles de 2010. Y no son datos que me inventé yo como concejala de Hacienda, como portavoz del Gobierno, sino tampoco basados en un constructo, en ningún informe provisional de ningún técnico, como otros hicieron en su momento con los manidos 612 millones, que nunca fueron refrendados por el Ministerio de Hacienda,
Se trata de datos oficiales del Ministerio que podéis consultar todos y todas, y son datos también que se reflejan en la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal, el AIRE. Seguiremos trabajando, por supuesto, con esa prudencia financiera que nos caracteriza, pero sobre todo para las familias, para todos los vecinos y vecinas de Alcorcón. Y siguiendo con la parte de presupuestos, queremos hablar de una cuestión económica también de alto calado, como son las tarifas en el transporte público. En este sentido, deciros que vamos a estar muy vigilantes acerca de la financiación de toda la rebaja en el transporte público madrileño que se va a producir en los próximos días y que además se ha dado gracias al impulso del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana. Vamos a estar muy atentos porque recientemente, en el día de ayer, nos comunicaron el acuerdo del Consorcio Regional de Transportes de Madrid de fecha 30 de enero, es decir, del lunes, por el que se aprueba una rebaja de precios de transporte generalizada y una del 50% en los títulos de multiviaje. Esto, como sabéis, viene derivado de un Real Decreto estatal, que es el Real Decreto 20/2022, por el que se establecen ayudas directas a entidades como puede ser el Consorcio Regional de Transportes en Madrid, pero que lo que no queremos es que acaben siendo trasladadas a los ayuntamientos y a las entidades locales. Digo que vamos a estar vigilantes porque esto no puede incluir una sobrefinanciación o una mayor financiación municipal a favor del consorcio. Y estamos vigilantes porque estamos preocupados. Nosotros en 2010 abonábamos al transporte público madrileño, al consorcio regional, unos 106.000 euros, más o menos. En 2021 nos pidieron 1 millón de euros. En 2022 nos pidieron 1 millón de euros y en 2023 nos han vuelto a pedir 1 millón de euros, es decir, 10 veces más sin que veamos un traslado de mejoras en el transporte público para los vecinos y vecinas de Alcorcón. ¿Y por qué digo esto? Pues porque cada vez son más frecuentes, por múltiples canales, las quejas que nos llegan al Ayuntamiento de Alcorcón para que las traslademos a la Comunidad de Madrid en cuanto al estado de los accesos al metro, hablamos muchas veces de escaleras, ubicaciones de marquesinas también en calle, la baja también frecuencia del transporte público en determinadas cuestiones y bueno, sabéis todos cómo se va en el transporte público en determinadas horas, hacinados y en verano además con unas temperaturas que no han sido dignas tampoco de un servicio público como es el madrileño en el transporte de salud. Decimos desde el Ayuntamiento de Alcorcón que si hemos de pagar 1.085.117,98 euros al Consorcio Regional de Transportes, lo vamos a hacer gustosos, siempre que eso se traslade en unas mejoras para los servicios en los viajeros. Y como digo, espero que esa rebaja del 50% no acabe subiendo las facturas que pagamos los municipios, que como veis están para nuestro gusto sobredimensionadas. Y de hecho el año pasado incluso llegamos a hacer un recurso en ese sentido que nunca se atendió por parte del Consorcio Regional de Transportes. Pasando ya a otro asunto que no habíamos tratado aún en estas ruedas de prensa, pero es muy importante. Y es que hemos dado cuenta a la Junta de Gobierno local del informe sobre el estado de los compromisos que adquirimos en el equipo de gobierno con el empleo público local, con el empleo público a nivel interno como ayuntamiento. Es importante que las administraciones públicas demos los mejores servicios y creemos empleo de calidad, porque por eso nosotros siempre hemos apostado por lo público desde lo público. Y desde el inicio pusimos en marcha un ambicioso plan de trabajo que estamos cumpliendo y por eso el concejal de Recursos Humanos ha dado cuenta en la Junta de Gobierno local. En esta serie de años, 3 años ya para casi 4, hemos abordado muchísimas cuestiones. Hemos aprobado la plantilla presupuestaria año a año, porque sabéis que como no había presupuestos municipales desde 2016, siempre iban con prórrogas y esa plantilla no estaba ajustada a lo que se tenía que hacer. Hemos también adaptado la relación de puestos de trabajo, la RPT, a las circunstancias de cada concejalía y hemos convocado todas las ofertas públicas de empleo que teníamos que convocar. Eso, junto con la estabilización de la plantilla, con los procesos también de reclasificación de policías, administrativos y con los compromisos sociales que tenemos que cumplir, por ejemplo, con el Fondo Social, con el Plan de Pensiones, hace que estemos muy orgullosos de toda esta etapa que ha sido muy intensa. Todo ello ha derivado en 100 procesos terminados ya, con la contratación de 242 personas, según el informe, y 108 procesos actualmente en trámite para la cobertura de 341 puestos de trabajo. En una plantilla que ya alcanza los 1.446 hombres y mujeres, todos ellos grandes profesionales implicados con el servicio público y que están dando un gran servicio a los vecinos y vecinas de Alcorcón.
Y a esto se añade también las contrataciones que hacemos a nivel temporal, de la mano de la Comunidad de Madrid, que sabéis que es la que tiene las competencias en promoción de empleo. En estos años, en este mandato, hemos implicado, presupuestariamente hablando, 1,5 millones de euros en programas de reinserción de desempleados y hemos contratado a 235 personas. Actualmente tenemos a 70 trabajadores y trabajadoras en diferentes áreas, sobre todo en mantenimiento y en parques y jardines, que eran las concejalías que más lo necesitaban. Este año la Comunidad de Madrid aporta 908.000 euros a estos programas y nosotros y nosotras a través del Ayuntamiento 416.900. Es un importante esfuerzo, como veis, que no vamos a dejar de hacer porque creemos, como digo antes, en lo público y que desde lo público se hacen los mejores servicios para los ciudadanos. Y si además a través de ello ayudamos a las personas que están en desempleo de larga duración, ayudamos a los jóvenes menores de 30 años o ayudamos a las personas que han perdido el empleo en consecuencia del COVID, la verdad es que nos congratula todavía mucho más hacer este tipo de políticas. Y por último, y como viene siendo felizmente habitual, porque llevamos muchas ruedas de prensa hablando de temas de deportes, os anunciamos ya la inminente obra de remodelación de los vestuarios y de los aseos del Polideportivo de Los Cantos. Esta inversión es de 201.223,91 euros y se suma a la de la Canaleja y Santo Domingo, haciendo un total de 766.446,51 euros, pertenecientes a estas obras, como sabéis, al Plan Reactiva. Se trata de obras muy necesarias sobre instalaciones muy antiguas. Son aseos y vestuarios que hemos utilizado muchísimos deportistas, los que hacíamos deporte hace muchísimos años y los que siguen haciendo deporte ahora, y por esa antigüedad y esa obsolescencia, y además la necesidad que tenemos de adaptarlo a la normativa, es importantísimo que acometamos estas obras. La actuación va a ser integral, cambiando y sustituyendo sanitarios, grifería, fontanería, alicatados, pavimentos, puertas, pinturas, etcétera, etcétera, que falta le hace y por supuesto, y como siempre, vamos a pedir disculpas por adelantado en estos 3 meses de obra que nos esperan, porque son molestias que van a finalizar en un bien común que va a ser un mejor servicio a todos los deportistas de la ciudad y además también a la gente que viene a ver esas competiciones que se programan en las diferentes polideportivos. Y como último apartado en el área de deportes me vais a permitir, aunque ya lo hemos hecho personalmente, mostrar el orgullo de los hitos que alcanzan nuestros clubes deportivos y además felicitarles públicamente como equipo de gobierno por la victoria del Alcorcón Básquet en esa Copa Federación Sub-21 femenino, donde se han proclamado campeonas, es el primer título de las chicas del Alcorcón Básquet, y también el reconocimiento por la Federación Madrileña de Fútbol de esos 50 años del Tribal y de la Agrupación Deportiva del Alcorcón. Hay un altísimo nivel deportivo en esta ciudad y desde el Ayuntamiento no solo lo promocionamos, sino que también lo acompañamos y lo felicitamos. Y nada más. Sí. Primero tengo una aclaración en lo que ha dicho sobre el tema de las tarifas de transporte público. Sí. Si bien no han notado mal, en 2010 ha dicho que eran 106.000 euros los que pagaba el ayuntamiento, digamos, al consorcio de transporte, ¿no? Por el servicio de la autobuses, general. Y ahora son 1.865.000 los que tienen que pagar. Claro, mi pregunta es que no sé qué explicación les ha dado la Comunidad de Madrid para justificar este incremento a lo largo de más de 13 años o 12 años. No, en 2010, he dicho 2010, no, pues entonces me equivoco, perdóname, 2020, no, en 2020 pagábamos, 2020, sí, lo he dicho mal, perdóname, 2020 106.000 euros, en 2021 subimos a 1 millón, sí, en apenas 3 años, efectivamente, pues disculpadme que he dado mal el dato. Pues en este sentido es una mera comunicación la que nos hacen. Es decir, a nosotros nos hacen una previsión del ejercicio futuro y de la liquidación que se ha hecho del ejercicio anterior y nos dicen es X. Y a partir de ese X nosotros tenemos que ponerlo en presupuesto para poder pagarlo. Se habla de un déficit tarifario, pero tampoco se explica. Por eso nosotros en 2021 no hicimos nada, porque era una cuestión normal, eran 100.000 euros, pero en 2022 sí que planteamos un recurso a la Comunidad de Madrid para pedirles explicaciones en ese sentido para que desarrollaran efectivamente esos costes. Y no hemos tenido respuesta y efectivamente esto evidentemente no lo podemos llevar a contencioso administrativo porque estamos en un consorcio regional de transportes al que estás adherido, es decir, si estás en contra directamente lo que tienes que hacer es salirte y montar tu propio transporte de viajeros a nivel local y eso es inviable ahora mismo en los ayuntamientos
y de momento no tenemos más respuesta. Por eso digo que vamos a estar muy atentos para que esta factura de 1 millón de euros, que es muy difícil asumir en un presupuesto de 181, porque directamente es una aportación que damos al consorcio regional, pero que no se traduce en nada más, pues vamos a estar muy vigilantes para que no siga subiendo esa factura. Y una cuestión que quería preguntarle, más allá de la rueda de prensa, hoy hemos publicado en Noticias para Municipios una entrevista a Carlos Izquierdo, el consejero de Administración Local, y le preguntamos sobre el tema de los retrasos de las obras del PIR aquí en Alcorcón, y la respuesta venía a ser como que las acciones legales que habéis iniciado contra este plan, contra los retrasos, una cortina de humo, por decirlo, por la condena de la inhabilitación de la alcaldesa, que ellos son partidarios de hacer los procedimientos legalmente establecidos con mucha cautela y que por eso se han retrasado más de lo normal, pero que prefieren hacerlo así y no tener casos como, por ejemplo, hablaba del CREA y tal. No la he leído, pero la verdad es que me sorprende muchísimo que se mezclen unas cosas con otras. Primero, la condena que tiene nuestra alcaldesa es absolutamente provisional y es una cuestión contable en una empresa municipal, es decir, que no es ni siquiera una inhabilitación política, sino mercantil, y nada tiene que ver con esas cuestiones que está diciendo el señor Carlos Izquierdo. Esa actuación, además, en ese procedimiento mercantil, insisto, estaba avalado por todos los técnicos, todos los informes a favor. Entonces, mezclar que ellos van a hacer las cosas bien para no verse en otro tipo de cuestiones, eso sí que es una cortina de humo. Y una cortina de humo de las malas, además. Porque este señor no puede justificar su inacción y su inactividad en cuestiones que nada tienen que ver. A la ciudad de Alcorcón se le deben 6 millones de inversión desde 2016 hasta ahora, 2023. Y hemos tenido directamente la alcaldesa Natalia de Andrés y yo reuniones con este señor, tanto el año pasado en 2022 como en el año 2021, donde se justificaba y decía que es que no tenía medios. ¿Por qué no dice la verdad? ¿Por qué no dice que no tiene medios para asumir ese PIR 2016-2019 y que además también nos dijo en esas reuniones que el Ayuntamiento de Alcorcón en su momento se había equivocado porque había pedido el formato de pequeño municipio? Es decir, tú como gran municipio recibes esas cuantías y lo que tienes que hacer es licitarlas con tus arquitectos municipales y demás. Había otro modelo que era el del pequeño municipio, donde no tienes un servicio de urbanismo potente y al que se adhirió el Ayuntamiento de Alcorcón para que todo se lo hiciera la Comunidad de Madrid. Y además en unas cuestiones bastante grandes a nivel de cuantías económicas y muy parceladas, porque eran muchas actuaciones. Que hay que licitar el proyecto, hay que tener el proyecto, licitar la obra, tener la obra y ponerla en funcionamiento. Con lo cual, es una inactividad de la Comunidad de Madrid por su falta de medios. Yo no digo que no sea por falta de medios, pero es verdad que nosotros estamos esperando la pista de atletismo, la piscina de Santo Domingo, la cubierta, que hemos tenido que actuar además por cuestiones de seguridad, o el Parque de la Paz, que es 1 millón de euros, o los juegos infantiles que acaban de adjudicar y que a lo mejor los ponen ahora o no, o los colegios que nosotros pensábamos que estaban más avanzados y tampoco se van a hacer. Es decir, esa es la cruda realidad que tiene el señor consejero de Administración Local y lo que tiene que hacer es solucionarla y no poner esas pantallas de humo. Nosotros lo que vamos a hacer es seguir defendiendo lo nuestro, que es lo del municipio de Alcorcón. Y si se ha admitido a trámite, será que no es ninguna cortina, nada de humo, porque está admitido a trámite ese recurso que hemos planteado como ayuntamiento en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, que va a decir si podemos ejecutarlo de manera subsidiaria y recibir el dinero o si la Comunidad de Madrid tiene que hacerlo directamente ya de otra forma. Pero no podemos seguir esperando como municipio. Estamos ya planteando el PIR siguiente. Y recordemos además que nos han quitado el 20 y el 21, porque se prorrogó el 22 al 26. Es decir, llevamos 2 años también sin PIR, sin plan de inversión regional, que además es una obligación de la Comunidad de Madrid, y perdonadme que me extienda, pero es que este tema yo creo que es muy importante. Es una obligación de la Comunidad de Madrid porque como comunidad uniprovincial no tenemos diputación provincial. Tiene que sustituir lo que hacen las diputaciones provinciales en otras comunidades autónomas, donde se tienen que dar unos servicios básicos a todos los municipios. Y esas inversiones regionales no nos las dan, son nuestras. Son nuestras, son de los municipios. Y lo que tienen que hacer es ejecutarla. Si David Pérez en su momento se equivocó de modelo, lo que tiene que hacer el señor Carlos Izquierdo es solucionarlo y no hablar de temas que nada tienen que ver. Y que, por supuesto, la justicia nos dará la razón en el PIR y en el procedimiento de Natalia de Andrés y de todos los compañeros y compañeras. A ti.